Hola, ¿cómo están? Soy el pastor Gerardo Ferrazzi y aquí estoy nuevamente haciéndote compañía en este tiempo de cuarentena e invitándote a que compartamos un tiempo juntos reflexionando en la palabra de Dios. No sé si han notado que cuando nos referimos a situaciones extremas en la vida, a momentos de crisis, casi siempre para describir esa situación difícil recurrimos a metáforas que tienen que ver con el agua. Uno se hunde en la pobreza o se ahoga en la miseria, es hombre al agua, se va a pique, decimos que tocó fondo o que nos llegó el agua al cuello o que nos tapó el agua. Uno se vuelve un sumergido o en medio de la lucha decimos estoy tratando de salir a flote, necesito que me tiren un salvavidas. Todas estas metáforas que describen los momentos de crisis están relacionadas con una sensación de ahogo. ¿Y acaso cualquiera de estas metáforas hubiera servido para describir la situación en la que se encontraron los discípulos en el relato que vamos a considerar hoy? El Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, registra una travesía a través del mar de Galilea en la que Jesús les propone a los discípulos cruzar el mar y en medio del viaje se levanta una tormenta y dice la Biblia, cuando llegó la noche, Jesús le dijo a los discípulos, pasemos a la otra orilla. Y entrando él en la barca con sus discípulos, de repente se levantó en el mar una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Jesús dormía. Vinieron a él sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, ¿no te da cuidado que perecemos? Y él les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran quietud. Y entonces ellos se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Cada vez que Jesús hizo un milagro, no fue para presumir de su poder frente a sus discípulos, frente a las limitaciones humanas, sino que cada milagro que él realizó a la vez era una señal, es decir, tenía el propósito de conectarse con nuestra realidad y dejarnos una enseñanza, un mensaje, una lección. Y creo que este milagro de Jesús se conecta con nuestra realidad de una manera directa, ya que nosotros normalmente describimos las adversidades de la vida como tormentas. Por eso, una de las expresiones que normalmente usamos para describir la sensación que una persona tiene frente a la crisis, frente al dolor, es justamente la expresión atormentado. Cuando decimos está atormentado, de alguna manera estamos diciendo está en medio de una tormenta. Y es en medio de esa tormenta que se levanta una pregunta que yo quisiera tomar para mí y para vos en este día. Es la pregunta que Jesús hace en medio de esa tormenta a los discípulos. Él les pregunta, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Creo importante aclarar, antes de hablar un poco acerca del miedo, que el miedo en sí no es algo malo, es una emoción y es un mecanismo de autopreservación que nos evita tomar conductas destructivas y conductas temerarias. De pronto, si estás en un lugar donde hay fuego, el miedo va a generar una adrenalina extra en tu cuerpo y te va a ayudar, te va a impulsar a salir corriendo para salvar tu propia vida. Por miedo a un accidente no nos ponemos en determinadas situaciones o en determinados riesgos. El miedo es un agente de autopreservación. Pero cuando el miedo nos controla, puede ser altamente nocivo y destructivo para nuestras vidas. Y este relato que acabamos de leer, lo he leído del Evangelio según San Mateo, porque aunque el relato también está en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas, Mateo ha sido un testigo presencial. Si has estado en un vuelo, en un avión, que de pronto ha pasado turbulencias, si has tenido una mala experiencia en un avión o en una embarcación, seguramente no te olvidas fácilmente de esa experiencia. Y creo que esto es lo que le pasó a Mateo, el recuerdo de esa experiencia tan dramática
estaba tan fresco en su recuerdo que él usa una expresión que ninguna otra persona ha usado para describir una tormenta. Cuando él dice que se levantó una gran tormenta en el mar, en el verso 24 del capítulo 8 de Mateo, dice se levantó una gran tempestad. Sabe que la palabra que él usa allí, la palabra tempestad, él usa un término griego que no es usual para describir una tormenta, porque él usa la palabra griega sismo. Y todos sabemos lo que es un sismo. Un sismo es un temblor, es un terremoto. Y él usa esta palabra no porque está queriendo dar una explicación científica de esa experiencia en el mar, sino que más bien está explicando el efecto que la tormenta tuvo en él y en todos los discípulos. Realmente fue una experiencia en la que él sintió que todo temblaba. Era estar en medio de un sismo. Temblaba el mar, temblaba el horizonte, temblaba la barca, temblaban sus rodillas, temblaban sus compañeros. Todo a su alrededor temblaba. Debe haber sido uno de los sustos más grandes que Mateo experimentó en su vida. Lo llamativo es que Mateo usa solamente 3 veces en su evangelio la palabra sismo. Mateo relata que cuando Jesús murió hubo un sismo. Él usa esta palabra en su evangelio. Nos cuenta que cuando Jesús resucitó, las piedras se partieron y hubo un sismo. Él vuelve a usar esta palabra. Y aquí, cuando se desató una tormenta en el medio del mar, él vuelve a usar esa misma palabra, sismo. Es decir, que en el Evangelio, según San Mateo, hay 3 grandes temblores, 3 grandes sismos, que se correlacionan con los 3 grandes fantasmas o con los 3 grandes poderes que mortifican la existencia humana. Hay 3 grandes poderes que mortifican la existencia humana y son el pecado, la muerte y el miedo. Jesús derrotó a estos 3 poderes y cada vez que derrotó uno de ellos lo hizo en el contexto de un temblor. Dice Mateo que el día que Jesús derrotó al pecado en la cruz hubo un sismo. El día que Jesús derrotó a la muerte, el día de la resurrección, hubo un sismo. Y el día que Jesús derrotó para siempre el miedo, hubo un sismo. Él usa la palabra sismo para describir el impacto que la tormenta estaba teniendo sobre sus vidas y sobre sus emociones. Ahora, el relato que Mateo nos presenta muestra a los discípulos que varios de ellos eran experimentados en el mar. Por lo menos 4 de los discípulos de Jesús eran pescadores avesados, conocían de primera mano lo que era estar en el mar, lo que era estar en una tormenta. Sin embargo, ellos están desesperados de miedo y dice el texto, pero Jesús dormía. Hay truenos, hay relámpagos, hay lluvia, hay viento, la barca que se sacude y Jesús duerme. Esto parece que fastidió sobremanera a los discípulos que se lanzan sobre Jesús para despertarlo, pero no para anoticiarlo de lo que está pasando, sino que lo despiertan con un reproche. Dice Marcos en su Evangelio en el capítulo 4, verso 38, que los discípulos despertaron a Jesús y le dijeron, ¿no tienes cuidado que perecemos? Como dice otra versión, ¿no te importa que perecemos? ¿Sabes? Creo que esto se conecta directamente con nuestra experiencia, porque al igual que los discípulos, a nosotros las crisis parecen volvernos exigentes con Dios. A veces pensamos que nuestras tormentas nos convierten en acreedores de Dios. Es decir, por el solo hecho de yo estar en un problema, eso me da a mí el derecho de interpelar a Dios o de exigirle a Él una respuesta. Yo tengo el derecho de exigir una determinada acción o una determinada respuesta, el derecho de demandar a Dios. Ellos le demandan a Jesús una acción con un reproche. ¿No te importa lo que nos está pasando? ¿Qué pasa que no haces nada? Y aquí es donde se hace evidente cómo el miedo puede llevarnos a recorrer caminos totalmente equivocados. Porque obviamente el miedo es un gran paralizante en la vida. El miedo adormece nuestros recuerdos. Jesús ya había dado muestras acabadas de su poder a los discípulos. Ellos podrían haber recordado todas las evidencias que tenían para confiar en el Señor, pero les pasó a ellos lo que nos pasa a nosotros cuando estamos
dominados por el miedo, por el temor, es como que se desdibujan nuestros recuerdos y nos enfocamos en recordar lo que debiéramos olvidar y en olvidar lo que debiéramos recordar. Pero además el temor distorsiona nuestra imaginación, porque nos empezamos a imaginar siempre lo peor. Mark Twain dijo alguna vez: yo tuve muchos problemas en mi vida, la mayoría de ellos no ocurrieron nunca. El temor exacerba nuestra imaginación. Por otro lado, el temor anula nuestra capacidad de razonar, porque convertimos las posibilidades en probabilidades. ¿Es posible que si usted sale un día de tormenta afuera, un rayo lo mate? Sí, es posible. Ahora, ¿es probable? Eso es muy diferente. ¿Es posible que en esta pandemia yo me enferme y me muera? Sí, es posible. Ahora, ¿es probable? Cuando usted analiza las probabilidades, se da cuenta que no es tan probable. Más aún cuando nosotros tomamos los recaudos y las previsiones que los sanitaristas nos están indicando, vamos reduciendo esas probabilidades. Pero nosotros tendemos, cuando somos dominados por el temor, a convertir las posibilidades en probabilidades. Y eso genera aún mayor ansiedad. Pero por sobre todo el temor lo que hace es socavar nuestra confianza en Dios. El miedo tiene en sí una tremenda capacidad de erosionar nuestra confianza en Dios. Y empezamos a preguntarnos lo que se preguntaron los discípulos: ¿acaso a Dios le interesa lo que me está pasando? Y la confianza en Dios es lo único que alivia la presión que el temor ejerce sobre nuestras vidas. Voy a repetir esto: la confianza en Dios es lo único que alivia la presión que el temor ejerce sobre nuestras vidas. A medida que crece tu confianza en Dios, hay temores de tu vida que van a ir perdiendo su impacto y su fuerza. ¿No te importa lo que nos pasa, Jesús? Entonces Jesús se despierta y les hace una pregunta que parece ilógica. Él les dice: ¿por qué tienen miedo? A primera vista, esta pregunta de Jesús parece hacernos sospechar de que Él no está hablando en serio. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué Jesús hace esta pregunta? ¿Es legítima esta pregunta de Jesús? ¿O Él está queriendo ponerlos en ridículo? ¿Cómo le va a preguntar a gente que está luchando por salvar su vida por qué tienen miedo? Sería como preguntarle a un maratonista: ¿por qué estás agitado? O preguntarle a un nadador: ¿por qué estás mojado? ¿Es honesta esta pregunta de Jesús? Y la verdad es que es una pregunta muy seria, muy honesta. Jesús no está bromeando. Jesús hace esta pregunta de manera honesta y seria porque Él no ve ninguna razón para que ellos tengan miedo y estén tan preocupados. Y Jesús nos hace esa misma pregunta a nosotros porque no hay ninguna razón por la que tengamos que tener miedo y estar preocupados. Tal vez por eso el mandamiento más repetido de Jesús está conectado con el miedo. ¿Sabes cuál es el mandamiento que más veces mencionó Jesús? Eso seguramente te va a sorprender, porque si puedes marcar todos los verbos en imperativo en los evangelios, vas a descubrir que Jesús mencionó 125 mandamientos. De esos 125 mandamientos, 21 mandamientos tienen que ver con el miedo. No teman, no se afanen, no estén ansiosos, no estén preocupados, no tengan miedo, tengan ánimo. De los 125 mandamientos que Jesús dio, 21 mandamientos tienen que ver con el miedo. Más que ningún otro tema, Jesús se enfocó en el miedo. ¿Sabes que el segundo mandamiento en la escala es el mandamiento del amor? Hay 8 referencias al mandamiento del amor en los evangelios. Si tú lo comparas con los otros mandamientos te vas a sorprender, porque si yo te pregunto cuál fue la gran prédica de Jesús, todos diríamos que la gran prédica de Jesús fue el amor. Sin embargo, el mandamiento del amor está 8 veces en los evangelios. Por tanto, si el énfasis por repetición tiene alguna connotación teológica, diríamos que Jesús está muy atento al lugar que el miedo juega
en nuestras vidas y el lugar que el miedo ocupa en nuestro corazón, porque el miedo tiene un alto poder erosionador de nuestra confianza en Dios. El miedo daña nuestra concepción de Dios, daña nuestras relaciones, daña nuestra vida, daña nuestra perspectiva de las circunstancias y del futuro. ¿Por qué crees que es la palabra que más veces Jesús tuvo que repetir? ¿Y acaso no es esta la palabra que nosotros necesitamos recordar hoy? No temas, no tengas miedo, no tengan miedo. El Señor está con nosotros. Él nos recuerda una y otra vez que Él está con nosotros y eso disipa todo temor, toda duda y toda inseguridad. ¿Recuerdas cuando eras un niño, una niña y tenías miedo en la noche? ¿Qué hacías? Sin decir nada, te levantabas, caminabas por el pasillo en silencio hasta la cama de tus padres. Ni siquiera los querías despertar. No necesitabas despertarlo. No necesitabas decirle nada. No necesitabas tampoco que ellos te digan nada. Simplemente te metías en la cama de tus padres, te acurrucabas y solamente saber que estabas al lado de tu papá o de tu mamá, eso ahuyentaba todos los miedos. Su presencia era suficiente. Quisiera preguntarte hoy, ¿acaso no es la presencia del Señor suficiente para nosotros hoy? ¿Acaso no fue eso lo que ahuyentó los temores en la vida de David cuando él decía, aun cuando yo atraviese valles de sombra de muerte, no voy a tener miedo? ¿Por qué? Porque tu presencia va a estar conmigo. Por eso cuando llega la tormenta, la pregunta más importante no es dónde estás, sino con quién estás. Como alguien bien dijo, los discípulos aprendieron aquel día que cuando la tormenta llega es mejor estar con Jesús en la barca que sin Él en la orilla, porque lo que hace la diferencia es su presencia. Por eso frente a todas las olas de noticias y de informaciones que recibimos, frente a toda esta situación que hoy estamos viviendo, que trae casi una psicosis colectiva y un pánico generalizado, debemos recordar, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? Si el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿por qué voy a tener miedo? Decía David, en el día que temo, yo en ti confío. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no voy a tener miedo, porque tú vas a estar conmigo. Yo busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Dice la palabra de Dios que no has recibido el espíritu de esclavitud para vivir con miedo, sino que has recibido el espíritu de adopción, por el cual ahora podemos invocar a Dios como nuestro Padre. Sin duda que Pedro no se olvidó nunca más de la lección que aprendió aquel día en el mar, a tal punto que cuando ya era muy viejito y se sentó a escribir un par de cartas para sus hermanos, en la primera de ellas, en el capítulo 5 y en el verso 7, les dijo algo que brotó de su propia experiencia. Echen todas sus preocupaciones, todos sus temores sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Deseo de todo corazón que la bendición de Dios rodee tu vida, tu familia, la de tus hijos, la de tus padres, la de tus seres queridos, y que en medio de toda esta situación puedas aprender a confiar en Dios y que todos tus temores sean ahogados en el río inagotable de su gracia, de su amor, de su presencia y de su paz. Que Dios te bendiga.